tenemos unos minutos, no sé si alguien quiere protestar. Está el cuaderno de quejas ahí de Arlequín, cualquier cosa. No me quedó claro lo del insomnio, pero bueno. Lo lindo de los milongueros, muy bien. Los milongueros. Bueno, yo pienso, ya que abriste el tema, qué interesante el tema de esa disyuntiva que siempre había entre la gente que hacía canciones y les llamaban letristas y no poetas, ¿no? Y considerar a la buena poesía que está, claro, trabajada como canción, pero no deja de ser poesía, ¿no? Claro, con una métrica que uno como músico siempre la está viendo como canción, ¿no? Bueno, con todas las cosas que... Claro, pero siempre tiene que estar basada en una poética, ¿no? Sí. De alguna manera. Está contando una historia, pero hay una poética ahí, hay una manera de simbolizar, de metaforizar. Entonces, yo decía los poetas del tango porque son los más conocidos, ¿no? A nivel, por lo menos, latinoamericano. A veces se conocen los tangos y no se conoce el autor, pero bueno, Discépolo, Mansi, y cómo se va trasladando, ¿no? La poesía popular de un lado al otro, ¿no? En caso de México podríamos hablar de José Alfredo Jiménez. Claro, José Alfredo Jiménez, bueno, Tito Guízar de Tapatío, ¿no? Álvaro Carrillo, Agustín Lara, inclusive hay algunos poemas en antologías mexicanas, poemas de Renato Leduc, el soneto del tiempo, que también se le ha puesto música pero me parece que hace falta todavía una apertura mayor a eso, ¿no? Claro, claro, sí. Incorporar mucho la canción popular también sacar esta barrera entre una poesía, entre comillas, culta, no sé, y otra poesía popular. Porque uno encuentra algunos versos reformulados que van de un lado al otro, ¿no? Se apoyan mutuamente. Así que en la canción hay una cantera. Y para el poeta también no es escribir a veces con esa rima consonante, asonante en cuarteta, más o menos fijo así. También no hay a veces una subestimación en pensar que esa fuera una poesía menor. Bueno, yo creo que ahí tenemos el problema de las modas. La subestimación viene a partir de las modas y de una supuesta modernidad. La poesía no progresa, decía Carlos C. Aragón. Si uno lee a Rimbaud ahora, y Rimbaud no envejeció. Entonces, en ese sentido, la poesía sigue dividiéndose en buena y mala. Tenga métrica, no tenga métrica. Lo que tiene que tener, me parece a mí, es una respiración interior, una respiración. La poesía tiene un ritmo, una respiración, un cantado adentro. Si no, sería una prosa, como le pasó a cierta generación, aparte de la generación del 60 en Argentina, que entró en esta cosa de lo coloquial muy lineal, de un discurso muy lineal, en esto de lo conversacional, y todo lo transformó en poesía y perdió la tensión que tiene la poesía, la teatralidad que tiene la poesía, el juego de paradoja, lo que le da movimiento. Adentro, hay un mecanismo adentro de la poesía. Sin ese mecanismo es una cosa que se cae, ¿no? Es un muñeco que no tiene estructura. Tenemos tiempo para una última pregunta. Usted mencionó en algún momento a Juan Gelman, ¿no? Que ha sido un poeta trascendental últimamente, sobre todo, ¿no? Quería hacerle una pregunta sobre la relación entre la política y lo poético, digamos. Muy bien. ¿Usted piensa que hay poetas muy conocidos como Pablo Neruda, como Nicolás Guillén, como muchos poetas latinoamericanos que se han metido mucho en la política, ¿no? ¿Usted piensa que la política puede influir de manera negativa en la creación poética o usted piensa que las dos cosas pueden estar vinculadas de forma muy íntima y muy buena? ¿Cuál es su sentido de la relación entre lo político y lo poético, digamos? Bueno,
ahora le contesto, pero le voy a leer un poema de 5 líneas que tiene que ver con eso, que está en Palma Real, que un poco, quiero, irónicamente, está escrito en ese sentido. Dice: el vuelo del halcón peregrino escribe un poema político. Los arrecifes de coral sumergidos fuegos de artificio escriben un poema político. Cuando el tucán arcoíris da su mejor perfil, escribe un poema político. Las raíces del cedro amargo reptan en la tierra esponjosa y escriben un poema político. Las arribadas de tortugas lora escriben un poema político. Una ceiba de 70 metros cabecea en la bruma y escribe un poema político. Entre sus fauces el caimán hace un poema político. El sosiego de una mariposa nocturna escribe un poema político. Es decir, para mí todo es político y todo está cruzado por el tema del amor. Entonces los temas no determinan. Yo puedo decir que escribo poesía política porque le escribo un poema a un tema, pero es el tema, siempre se está hablando del tema. Y yo escribo, para irnos a, no sé, a la guerra de Vietnam, lo que fue la guerra de Vietnam, un poema político escrito con ese tema. Es el tema. Quizá el tema es revolucionario. El contenido es conservador, puede ser malísimo. En el caso de Hellman, justo por eso le digo, con cualquier tema se puede hacer un desastre o hacer un poema bueno. En el caso de Hellman está marcado por un doble movimiento que es muy interesante, que es, por un lado, está marcado por la palabra cuestión, que en su primer libro se llama Violín y otras cuestiones, y todo está marcado por esa palabra. La cuestión, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es el asunto? Cuestión nos lleva a cuestionar, a preguntar, a interpelar, ¿no? Entonces, está basado en eso, en la cuestión, y también en la mirada crítica, y también el otro movimiento es la experimentación, el trabajo formal. Y toda una generación se ha dado en ese doble movimiento. Entonces hay una gran poesía, por eso Hellman es tan considerado, que nos está hablando de cosas muy profundas que están pasando, y a la vez es una poesía con torsiones de lenguaje, con barbarismo, que experimenta, que cambia de género las palabras, que juega, tiene un gran sentido del juego, que va del tono de la oralidad al tono místico, que incorpora el barrio. Lo que Hellman incorpora a veces, que la gente estudia en literatura, tendría que estudiarlo en antropología, lo que es el barrio. Cómo se comunican los muchachos en una esquina. Los sobreentendidos que pone Hellman son los sobreentendidos que hay en el barrio, porque en el barrio la gente habla con las caras, con las cejas, casi no se dice palabra. Viste que sí, dice. Y Hellman tiene toda esa gestualidad de sobreentendido, de guiño, está en la poesía de Hellman. Es muy interesante cómo él cocina todo eso. Entonces está toda una búsqueda también de identidad, porque es un tipo donde está atravesado por una ciudad que es Buenos Aires y por el tango, eso es indudable, y por el barrio, y está también la mirada crítica, y cómo lo hace convivir, y cómo maneja la paradoja, ¿no? Es decir, un poeta puede decir, el fuego moja, y eso es una paradoja, y la pone en poesía, pero eso no significa nada. Pero Hellman destila la paradoja hasta un lugar donde, por ejemplo, que después uno lee ese verso y dice, qué fácil, sí, pero nadie lo hizo Hellman. Por ejemplo, habla de los ayes de dolor. Dice, ayes que no pudieron decir ay. Y uno lo lee y dice, qué simple, ¿no? Sí, pero hay que escribirlo, hay que llegar a ese punto. Y me parece que él llega uniendo todos estos temas. No sé si le contesté. Bueno, tiempo terminado. Muchas gracias. Y